Lección 14, ejercicio número 5. Hamza. Antes de entrar al ejercicio vamos a leer lo que está entre este corchete, que es algo del ejercicio anterior. Dice Hamza, Hamzatul Amri, Hamzatul Amri, mudafun ilayhi. El Hamza hemos visto que es el alef, se llama Hamzatul Amr, que es el alef que se coloca en el verbo imperativo, como hemos visto anteriormente. Entonces el Hamzatul Amr dice que es Hamzatu al-Wasli. Hamzatul Amr, Hamzatu Waslin. Mudafun ilayhi. Entonces, el Hamza que vamos a poner en el verbo imperativo es el Hamzatu Wasl. Habíamos dicho anteriormente que hay dos tipos de Hamza. El Hamzatul Qati', que va de esta forma y se coloca encima del alef, o puede ir debajo del alef, o puede ir sobre un waw, o puede ir sobre una ya. Se llama Hamzatul Qati'. Y donde miremos esta Hamza, la vocal que tenga, tenemos que leer obligatoriamente esa Hamza. No se puede dejar pasar. Entonces, si está sobre el alef, debemos leerla. En cambio, el Hamzatul Wasl, que es el alef, se escribe solamente el alef y a veces tiene este símbolo encima que no es como el Hamzatul Qati', es más o menos así. Entonces ahí se llama Hamza al-Wasl. Al-Wasl significa que podemos pasar corrido sobre ella y no leerla, ya que no va a afectar si cuando leemos corrido. Si el Hamzatul Wasl está al principio de la oración, sí tenemos que leerla de acuerdo a la vocal que tenga, como hemos visto anteriormente en los verbos, como i, o a, o u, como uktub, iqra, ¿verdad? Iqra waktub. Entonces tiene vocal, pero no tiene el Hamzatul Qati'. Si tuviera esta Hamza, sí tendríamos que leerla obligatoria. Entonces cuando tiene el alef y tiene la vocal, no, si está al principio de la oración, sí tenemos que leerla, pero si está en el medio de la oración, entre dos consonantes o entre dos palabras, no tenemos que leerla. Y la brincamos a la siguiente consonante. Vamos a ver los ejemplos. Lo hemos visto anteriormente con el artículo alef lam, ya que el artículo alef lam es al, pero muchas veces cuando tenemos por ejemplo la letra waw, que es i, decimos wal y no pronunciamos el alef. Esto es hamzatul wasl. Vamos directamente del wa al lam, wal, para no decir wa al, decimos wal. Entonces hamzatul al-amr, el alef que va en el verbo imperativo, es una de esas alef que podemos obviarla si no está al principio de la oración. Quiere decir que no la necesitamos leer si vamos a leer corrido. Dice, fala tuktab fawqaha, no se escribe arriba de ella del hamza, au tahtaha, no se escribe arriba de ella el hamza, au tahtaha dice o debajo de ella, alamatu al hamza al qati, como hemos visto, no se escribe en el verbo imperativo de 3 letras. Illa, excepto, fi al-fi'l ar-ruba'i. Al-fi'lu ar-ruba'i. Excepto, se va a colocar el hamzatul al-qati' en los verbos de 4 letras, en los imperativos de 4 letras. Ahí sí vamos a colocar el alef como el hamza y va a tener que leerse el alef. En cambio, en los verbos de 3 letras no. Vamos a ver este ejercicio entonces. Ta'ammal mayali. Considera lo siguiente, analiza. Y es lo mismo que hemos venido viendo anteriormente. Si el hamzatul wasl está al principio de la oración, entonces sí se lee la vocal y decimos uktub, uktub, uktub. Aquí leemos el hamza y colocamos, aquí tenemos el hamzatul wasl en el artículo después del verbo. Uktub, escribe. Ad-darsa, la lección.
y tenemos el alef lam, que es el artículo, y el alef no necesitamos leerlo, brincamos y se coloca en vez del sukun para decir uktub y vamos a leer corrido, colocamos la vocal i debajo. No es la primera vez que explicamos esta lección con respecto a las letras que tienen el artículo y la anterior viene con sukun. Entonces dice uktubid darsa, aquí como el alef lam. No se leen las dos letras ni el alef lam porque la letra dal de dars es shamsiya y lo hemos visto en el primer libro. Las letras shamsiya o las qamariya. Las shamsiya son 14 letras y las qamariya 14. Entonces estas 14 letras no leemos el artículo y vamos directamente a la dal y decimos uktubit darsa y no leemos el artículo, se escribe pero no se lee. Uktubit darsa, al tener la doble dal ya sabemos que tiene artículo y que es una palabra determinada. Uktubit dars, escribe la lección. Luego otro ejemplo dice iqra, iqra el Qur'an. Iqra, todos estos verbos son de segunda persona del singular masculino anta, tú. Después vamos a ver los femeninos y los plurales, etcétera, cuáles son sus imperativos. Entonces aquí tenemos el hamzatul wasl con la vocal i, iqra. Aquí tiene sukun como es el verbo imperativo, pero como vamos a leer el sustantivo que viene después que tiene artículo alef lam y la letra qaf es una letra qamaría, si leemos el lam pero no leemos el alef y decimos, ponemos la i y decimos iqra il Qur'an, iqra il Qur'an, iqra il Qur'an. Entonces colocamos la i y leemos al lam. No leemos el alef y dice iqra il Qur'an, iqra il Qur'ana. Lee al Qur'an. Otro ejemplo, ishrab. Tenemos el hamzatul amr, que es la i, en este caso la vocal i. Ishrab. El ba tiene sukun, pero le ponemos una vocal i para continuar la lectura corrida hacia el lam. El alef no lo pronunciamos, hamzatul wasl, y decimos ishrabil, ishrabil qahwa, bebe el café. ¿Qué es lo que estamos viendo en este ejercicio? Lo mismo del hamzatul wasl, que si está al principio sí se lee, pero si está en el medio no se lee y vamos directamente a la siguiente consonante, en este caso del artículo, el lam del artículo. Entonces decimos ishrabil qahwa, le bebe el café, el alef no se lee, ya que es letra qamaría. Aquí el alef al principio del verbo sí se lee. Il'ab, juega. Il'ab, al-ana, ahorita. Il'ab, al-an. Si leemos separado decimos il'ab, al-an. Pero si quiero leer corrido, le coloco la vocal i a la ba del verbo y digo il'abi, il'abil ana. No pronunciamos el alef del artículo al-an. Decimos il'abil ana. Il'abil ana. Juega ahorita. Si vamos a detenernos, decimos il'ab al-an. Il'ab al-an. Pero si quiero leer corrido, coloco la i y digo il'abil an. Juega ahorita. Luego en la segunda línea de abajo tenemos el verbo uktub. Igual, pero esta vez el verbo uktub no va a ir como el de arriba al comienzo de la oración, sino va a ir en el medio de la oración. Y dice, ya Hamed o Hamed uktub, ¿verdad? Si nos detenemos y no leemos corrido, sería ya Hamidu uktub. Pero si quiero leer corrido, y aquí nos queda el alef del verbo imperativo, nos queda en el medio de la oración, por lo tanto brincamos de la dal con la u, ya Hamiduk, ya Hamiduk, Hamiduk, como si leyéramos la dal con la u, con la kaf, con sukun, duk,
Ya Hamid uktub. Ya Hamid uktub. En vez de decir Ya Hamid uktub para leer corrido, decimos Ya Hamid uktub. En el siguiente ejemplo, ijlis, siéntate. Tenemos el verbo imperativo al comienzo, dos puntos. Dice udkhul, entra. Aquí sí se lee el alef del imperativo, udkhul. Pero después tenemos una waw con a, que es y tenemos el hamza, el wasl, aquí del otro verbo imperativo, pero esa no la vamos a leer, ya que está en el medio de la oración y decimos wajlis, wajlis. El alef no se lee y no decimos waijlis, sino wajlis. Udkhul wajlis, udkhul wajlis, entra y siéntate. Udkhul wajlis, entra y siéntate. Ifham, el imperativo ifham. Ifham es entiende. Qala li abi, qala li abi. Qala dijo, me dijo mi padre. Qala li, me dijo mi padre. Ifham. Qala li abi ifham. Entonces aquí estamos leyendo corrido y no se pronuncia el hamza del imperativo al final, ya que está en el medio y decimos abif, abifham. Qala li abifham. Qala li abifham. Qala li abifham. Me dijo mi padre, entiende. Ejercicio número 6, cita, dice Iqra, aquí imperativo lee, Iqra, si leemos el alef porque está al comienzo de la oración. Iqra ma yali, lee lo siguiente, mura'iyan qawa'id, Iqra ma yali mura'iyan qawa'id nutqi hamzatil wasl, siguiendo las normas de pronunciación del hamza al wasl, de la hamza de continuación. وقواعد نطق الحرف الساكن, y las normas de pronunciación de las letras con sukun que no tienen vocal عندما يليه ألف لام, cuando le suceda el alef lam. Entonces vamos a leer con las normas que hemos visto de el hamzatul wasl, que es que se lee al comienzo de la oración pero no se lee cuando está en el medio. Entonces tenemos aquí la oración número 1, dice kul, que es come, kul, washrab, washrab, bebe, come y bebe. Entonces aquí no leemos el hamza al wasl de ishrab. Si fuéramos a leer separado, dijéramos kul, wa, y, come y, me detengo un rato y digo ishrab, ishrab. Aquí sí pronuncio el hamza con la i, el hamzatul wasl, el alef con la i porque me detengo. Pero si voy a leer corrido tengo que decir kul wash, y no leo ish, digo washrab, kul washrab. Esta es lectura corrida. Ithnen, come y bebe el primero, al segundo dice iqra, iqra, iqra darsa, iqra, iqra darsa, iqra darsa. Aquí no pronunciamos el alef lam del artículo porque dal es la letra shamsiya y cuando es shamsiya no pronunciamos ni el alef ni el lam. Iqra darsa, aquí tenemos el verbo ifham y el hu regresa a la palabra dars, wafhamhu, y entiende la. Lee la lección y entiéndela. Wafhamhu, y entiéndela. El hu es masculino en español, entiéndelo. La lección, perdón, en árabe es masculino, la palabra lección, por eso tiene la hu en vez de decir ha. En cambio en español es femenina la palabra lección. Iqra darsa
wafhamhu, y entiéndela. Número 3, iqra, lee, waktub, lee y escribe. No pronunciamos el alef de uktub. Decimos iqra, waktub, lee y escribe. 4, ukhruj, wal'ab, sal y juega. No pronunciamos el alef de il'ab, de juega, del imperativo. Entonces este no lo pronunciamos, el alef, y decimos ukhruj wal'ab, ukhruj wal'ab, sal y juega. Vamos con la siguiente página. Dice el número 5, idhab, el imperativo idhab. Ve, todos estos imperativos que estamos viendo, como les he dicho, es de la segunda persona del singular masculino. Idhab, idhabil, aquí ponemos una i en vez de sukun, porque vamos a leer directamente idhabil. No pronunciamos el artículo, el alef de al-an. Idhabil ana, ve ahorita. War, no pronunciamos el alef que está aquí. Este alef no lo pronunciamos. Warji' y regresa. Idhabil ana warji' y regresa. Ba'da, después de o luego de. Ba'da thuluthi sa'atin, después de un tercio de hora. Thuluth es tercio. Sa'a, hora, después de un tercio de hora. Quiere decir un tercio de la hora son 20 minutos. Un tercio de hora. El número 6, iftah, iftahil. Aquí ponemos una i en el imperativo y decimos iftahil. El alef no se pronuncia, de al-midya', que significa la radio. Al-midya', iftahil midya', iftahil midya'a, enciende la radio. Wasma', aquí no pronunciamos el alef, y si no brincamos a la sin decimos wasma', y ponemos i, aunque lleva sukun en imperativo, pero ponemos i para continuar y leemos el lam. Wasma'il akhbar, wasma'il akhbara, enciende la radio y escucha las noticias. Iftahil midya'a wasma'il akhbara, wasma'il akhbara. Entonces ponemos la i al final en vez de sukun y leemos el lam. Wasma'il akhbara, y escucha las noticias. No leemos el alef del isma. Siguiente, 7, khudh, que es toma. Khudh hadihil haqiba, toma este maletín. Khudh, toma este. Hadihi al haqibata, khudh hadihil haqibata, toma este maletín. Dice y no leemos el alef. Waftahha, y ábrelo. Toma este maletín y ábrelo. Khudh hadihil haqibata waftahha. El ha tiene sukun, ya que es imperativo, decimos waftahha. Khudh hadihil haqibata waftahha. Toma este maletín y ábrelo. 8, idhab, aquí lleva sukun porque no hay artículo. Idhab ila, aquí tiene hamzatul wasl, que le había dicho la preposición ila, y si se lee ila, entonces decimos idhab ila al mudir, aquí no se lee el alef, para leer corrido, ila al mudiri, idhab ila al mudiri,
Aquí tenemos otro hamzatul wasl en el verbo is'alhu, que es el verbo imperativo de preguntar. Idhab ila al-mudir y leemos entonces del wa de i al sin. Was'alhu. El hu regresa al mudir y pregúntale. Idhab ila al-mudiri was'alhu. Y pregúntale. Idhab ila al-mudiri was'alhu. Y pregúntale. Tis'a. Khud. Toma. Tiene sukun el imperativo, pero como tiene el artículo, la palabra al-kub, que es la taza, el vaso, Jud, ponemos en la lectura una I para leer corrido, decimos Judil Cuba. Judil, no pronunciamos el alef, pero el lam sí. Judil, que tiene sukun. Judil Cuba, toma el vaso. Wag, no pronunciamos el alef del artículo, del verbo imperativo. Wagsilhu, gasala yagsilu. Wagsilhu. El hu regresa al kub, al vaso, y lávalo, dice. Jud el kuba wagsilhu. Y lávalo. Jud el kuba wagsilhu. Agarra el vaso o toma el vaso y lávalo. La número 10, Ashara. Qala Allahu, dijo Allah. Qala Allahu Ta'ala. Cuando decimos dijo Allah es porque estamos leyendo del Qur'an, del último mensaje que Allah nos reveló a la humanidad. Siempre que decimos dijo Allah es porque estamos leyendo el Qur'an. Qala Allahu Ta'ala li. Acuérdense que el qala siempre acompañado de la preposición li, que es dijo a. Qala Allahu Ta'ala li Yahya, Yahya para Yahya. Y Yahya en el Sagrado Corán nos dice que es el hijo de Zacarías. Zacarías, que no podía tener hijos, y suplicó a Allah y fue la persona que se encomendó cuidar de Mariam, madre de Isa, alayhim salam. Entonces Zacarías, cuando ve los milagros que Dios le da a Mariam, ya que él la cuidó desde pequeña, entonces él suplicó a Allah para que le diera un hijo, ya que no podía tener hijo. Y Allah le dio a Yahya, y su esposa estaba en mayor de edad, pero Allah hace lo que quiere y crea lo que quiere, así que le permitió que su esposa tuviera un hijo de él, y le dijo, llámalo Yahya, Yahya, la primera persona que tiene este nombre, y se lo dio a Allah, alabado sea su padre que lo llamara así. قال الله تعالى ليحيى عليه السلام, la paz sea con él, paz de Allah, con Yahya. Dice, Allah le dice en el Sagrado Corán que le dijo, Ya Yahya, o Yahya, Jud, toma, Jud el kitaba, agarra el libro, preposición bi quwwatin, quwwa es fuerza, y el bi es con. Lo que queremos ver aquí es el verbo imperativo jud con el artículo. Entonces dice judi. Entonces ponemos la i para leer corrido debajo de la dal. Y dice judil kitaba. Y no pronunciamos el alef. Se escribe el artículo, pero no se lee en este caso el alef. Dice judil kitaba biquwa. Toma el libro con fuerza. La número 11, Ihda Ashar, Waqala Ta'ala, y dijo el Altísimo, Li Adam. Dice Allah, le dijo Allah a Adam, y Adam alayhi salam, es nuestro padre, ya que él es el padre de la humanidad, es el primer hombre que Allah, alabado sea, creó, y lo llamó Adam. Adam es nuestro padre, padre de la humanidad.
قال الله تعالى لآدم عليه السلام, le dijo a Adam, la paz sea con él, dice entre paréntesis lo que está en el Sagrado Corán, Ya Adamu, oh Adam, uskun, aquí donde está el imperativo, tiene el Hamzatul Wasl, y nosotros vamos a leer directamente de la U del nombre Adamu a la Sin, dice Ya Adamus, Ya Adamus, y no decimos uskun con el imperativo aquí del Hamzatul Wasl. Vamos a explicar otra vez. Si yo fuera a leer este verbo imperativo, dijera uskun, que es el verbo sakana, y askunu uskun. Uskun es habita, en imperativo. El verbo habitar, sakana, en imperativo es uskun. Pero como aquí ya tenemos una vocal anterior y la hamza queda en el medio, decimos entonces ya adamus, y no pronunciamos el us, sino mus. Ya adamuskun. Ya Adam habita, anta, tú, wa y tú, el cadet posesivo tú, y tu esposa, wa zawjuka. Ya Adam uskun anta wa zawjuka al jannah. Y nos está diciendo Allah que le dijo a Adam, uskun anta wa zawjuka al jannah. Que habita a tú y tu esposa al Jannah. Y el Jannah es el nombre, en traducción se le dice el paraíso. Al Jannah. Uskun anta wa zawjuka al Jannah. Habita tú y tu esposa en el paraíso, en el Jannah. Y todos queremos ir al Jannah. Por lo tanto tenemos que obrar. Y no olvidarnos de que estamos en esta vida de paso, somos unos viajeros, ya que no pertenecemos a este mundo, a esta tierra, sino el día del juicio, esta tierra es pasajera y debemos estar como unos viajeros esperando que venga, como dice en el Sagrado Corán, Malakul Maut, el ángel de la muerte, a buscar nuestras almas y llevarnos a la otra vida y posteriormente seremos resucitados de la tierra para ser juzgados y hay quienes irán al Jannah y hay quienes irán al Nar. Solo eso Alá lo sabe, el paraíso o el fuego, al Nar. Entonces esperemos que Alá nos guíe a su camino recto para que nos haga entrar al paraíso, inshallah, con el favor de Alá. Entonces al principio, luego cuando leamos el Sagrado Corán, vamos a entender un poco mejor las ayas. No es momento para explicarlas completo, pero aquí nos está diciendo Allah que le dijo a Adán y a su esposa, habiten el Jannah, habiten el paraíso. Y como saben, posteriormente fueron sacados del paraíso para traerlos a la tierra. Dijo, desciendan. Y descendieron a la tierra por un pecado que cometió Adán, pero Allah lo perdonó. Porque el ser humano fue creado débil, pero siempre la puerta del arrepentimiento está abierta. Y yo digo siempre una cosa, si Alá hubiese querido que el ser humano no pecara, nos hubiese creado ángeles, ya que los ángeles, como dice Alá en el Sagrado Corán, son obedientes únicamente y no desobedecen lo que se les ordena. Por lo tanto, Alá nos muestra con nuestro padre Adam que el ser humano es débil y cae en las tentaciones, comete los pecados, pero tiene una puerta que no se cierra sino cuando ya viene el día del juicio o muere la persona, que es la puerta del arrepentimiento. Arrepintámonos de todos nuestros pecados y volvámonos a adorar a nuestro Creador como Él quiere que lo adoremos.